Bienvenidos a este segundo tutorial sobre los sesenios de investigación de esta convocatoria del 2024. En el primer vídeo que grabamos el otro día dedicamos principalmente a ver toda la normativa, todos los aspectos generales de la convocatoria. Un apartado muy importante fue todas las novedades que se introdujeron en la convocatoria del año pasado, del 2023, cuyas novedades siguen estando vigentes ahora para esta nueva convocatoria. Y también vimos unos aspectos generales y consideraciones generales sobre las convocatorias. En este segundo tutorial nos vamos a centrar en algunos casos prácticos, en un ejemplo y casos prácticos de cómo poder realizar una solicitud de forma adecuada, de forma conveniente, sobre todo con consideraciones a tener en cuenta cuando se va a solicitar principalmente por primera vez un sesenio para saber cuáles son los años adecuados que deberíamos presentar. Como índice de esta presentación hablaremos un poco sobre algunas definiciones y generalidades sobre los sesenios. Vamos a ver también cómo se van a puntuar las contribuciones que presentemos en nuestra solicitud. Vamos a ver cómo podemos localizar o cómo podemos situar las 5 aportaciones que tenemos que hacer durante el tramo de 6 años que hay que presentar. Vamos a ver esas particularidades que pueden tener cuando se solicita por primera vez un sesenio de investigación y que son importantes a la hora de tener en cuenta, sobre todo para en el futuro poder solicitar un sesenio a lo mejor antes de lo que podemos pensar. Vamos a ver también unos ejemplos de configuración de años en tramos que están bien creados y otros que estarían mal creados para ver cómo hay que crear esa configuración de tramos, sobre todo porque si es la primera vez que se solicita se puede pedir más de un tramo a la vez. Vamos a ver cómo quedaría la solicitud futura cuando se haga la solicitud de este año, es decir, en qué situación nos vamos a quedar según cómo hayamos hecho la solicitud de este año para ver cómo se hacen las siguientes en años posteriores. Terminaremos con unas consideraciones adicionales y también, aunque sean breves, haremos otro breve recorrido sobre la web de CSIS que hemos creado, que ya hablamos sobre ella en el anterior tutorial. Pues le haremos un breve recorrido rápido también para recordar un poquito esa web de CSIS. Bueno, en cuanto a esas generalidades de sesenios en las que habíamos hablado antes, pues lo primero es preguntarnos qué es un tramo de investigación. Un tramo de investigación no es más que un periodo de 6 años naturales, no cursos académicos, sino años naturales, es decir, desde 1 de enero a 31 de diciembre. Los años que se presenten en un tramo de investigación no tienen por qué ser consecutivos. Pero hay que tener en cuenta que cualquier año que nos hayamos saltado, que no se considere en un tramo de investigación, no se podrá recuperar en ningún caso. Nos concedan o nos denieguen ese tramo de investigación, ese sesenio, no podremos recuperar un año que hayamos saltado. Para que un año sea válido, considerado como válido y lo podamos considerar dentro de un tramo de investigación como uno de los válidos a presentar, se tiene que haber tenido como mínimo una vinculación de 8 meses mediante un contrato pues, de profesorado, de un centro de investigación o de proyecto de investigación, como veremos algunos ejemplos posteriores. Pero es fundamental que si en algún año natural de 1 de enero a 31 de diciembre no se ha tenido una vinculación con una universidad o con un centro de investigación de al menos 8 meses, ese año no se puede considerar dentro de los 6 años que se ponen en el tramo de investigación. El primer año que se puede incluir dentro de un tramo de investigación es el siguiente año posterior al de obtención de una licenciatura o grado. Así, por ejemplo, si durante el último año de estudios de grado de licenciatura hemos publicado un artículo, ese año no lo podríamos considerar porque solo se puede considerar a partir del año siguiente de terminar la licenciatura o grado. Por último, en esta convocatoria actual, el último año que podremos incluir en la solicitud será el año 2024. Otra de las cuestiones que también nos planteamos es qué es lo que se conoce como un sesenio. Y un sesenio no es más que el reconocimiento por parte de la CNAI
de un tramo de investigación. Muchas veces estos dos conceptos, tramo de investigación y sesenio, se confunden y se hablan indistintamente de uno de otro, pero formalmente el sesenio es la concesión de un tramo de investigación por medio de la CNAI. Insistimos que pues generalmente se suele hablar indistintamente de tramo de investigación y de sesenio. Bien, en cuanto a la puntuación con respecto a las contribuciones que se presentan. Sabemos que hay que presentar 5 aportaciones por cada tramo de investigación de 6 años. Y opcionalmente se pueden aportar también 2 sustitutorias. Es importante saber que las 5 aportaciones, incluso las 2 sustitutorias que se pueden aportar de forma opcional, tienen que estar publicados en los años que aparezcan en el tramo. Y si en ese tramo no hemos saltado algún año, pues no se puede poner ninguna aportación que haya sido publicada en ese año que nos hayamos saltado. Tiene que ser en alguno de los 6 años que se consideren dentro del tramo. Después, cada uno de los campos de evaluación establecerán las características de las aportaciones y los criterios generales y específicos de evaluación, que es lo que tendremos que tener nosotros en cuenta para saber qué tipo de aportación son las que nos van a evaluar más convenientemente en nuestra solicitud. Bien, en cuanto a las puntuaciones de las contribuciones, cada una de las 5 aportaciones se va a evaluar entre 0 y 10 puntos. Para obtener una valoración positiva del sesenio de investigación hay que obtener una puntuación igual o superior a 30 puntos. Es decir, de esos máximo de 50 puntos tenemos que sacar 30 puntos como mínimo para que nos evalúen positivamente el sesenio de investigación. En ese caso, en caso de que la comisión estime que hemos alcanzado esa puntuación mínima, pues nos notificará que hemos concedido el sesenio y no nos indicarán la puntuación que hemos obtenido. Sin embargo, si no se llega a esos 30 puntos, sí nos darán una puntuación detallada obtenida en cada una de las 5 aportaciones, con el fin de que si después podemos o queremos reclamar, pues que sepamos cuánto nos han valorado cada puntuación y podamos hacer reclamaciones específicas por cada una de las valoraciones que hayamos obtenido en las aportaciones. Bien, observemos que hay que hacer 5 aportaciones en 6 años. La cuenta sale claro. Evidentemente, algún año se tiene que quedar sin tener alguna aportación. Pero no tiene por qué ser de años distintos. Es decir, no tenemos que, de esos 6 años, que las 5 aportaciones sean de 5 años distintos. Las 5 publicaciones no tienen por qué ser de años distintos. Lo que sí tienen que estar publicados en cualquiera de los 6 años incluidos en el tramo solicitado, ¿de acuerdo? Pero insistimos que puede haber más de una publicación en un mismo año. Es más, hasta en caso extremo, las 5 aportaciones podrían ser todas de un mismo año y completar ese año en el que tenemos todas las aportaciones más relevantes con otros 5 años para poder tener un tramo de 6 años, que es lo obligatorio para poder solicitarlo. Pero que no hay limitación de número de aportaciones por año ni nada de eso. En caso extremo, como decimos, las 5 aportaciones podrían ser hasta de un mismo único año. Las 2 aportaciones también sustitutorias que se podemos presentar también tienen que estar publicados en algunos de los 6 años que se han incluido en la solicitud. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué particularidades debemos tener en cuenta cuando se hace por primera vez una solicitud de sesenio? Pues en la primera solicitud se pueden solicitar hasta tantos sesenios como tramos de 6 años podamos formar. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tienen ciertas penalidades si no nos lo conceden todos, que pasaremos después a detallar con tranquilidad. En cada uno de los tramos de 6 años que montemos hay que presentar 5 contribuciones, ¿de acuerdo? Y posiblemente 2, si queremos, 2 opcionales en cada una de ellas. Bien, todos los tramos que nos concedan serán cobrados con efecto de 1 de enero del 2025.
esa es una de las buenas cosas de poder solicitar más de un sexenio si se hace por primera vez, porque todos se cobrarían a partir de fecha de 1 de enero. Lo que es fundamental en cualquier solicitud, ya no solo en esta primera solicitud, sino en cualquiera, es fijar bien el último año del tramo que se solicita. Porque ese año, como vamos a ver después con ejemplos detallados, nos pueden posiblemente acortar el tiempo de espera para poder realizar una solicitud futura de un próximo sexenio de investigación. Lo que hay que tener en cuenta y tener muy claro es que todos los años anteriores al último tramo solicitado no se podrán utilizar en ningún caso de ninguna forma, independientemente de que ese último tramo lo concedan o lo denieguen. Los años anteriores a los que se han incluido en el último tramo no se podrán utilizar de ninguna forma. Bien, vamos a ver ahora una serie de ejemplos de cómo se pueden montar tramos de años, cuáles serían válidos, cuáles no serían válidos, cuáles serían más convenientes, menos convenientes, según las particularidades que vamos a ir comentando. Por ejemplo, lo más habitual cuando ya hemos solicitado un sexenio con anterioridad y que lo que ocurre en esta convocatoria en este año es que se nos ha terminado el sexenio que tenemos ahora mismo y vamos a presentar un sexenio nuevo con los últimos 6 años. Esto va a ser la habitual que hagan los que pues solicitan sexenios pues no por primera vez, sino como finalización del que tienen actualmente concedido. Bueno, pues lo habitual entonces será incluir los años 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Esto lo marcamos como verde porque este es un tramo bien construido. Bien, por ejemplo, otro tramo bien construido sería el que aparece por aquí. Lo vamos a solicitar posiblemente este año por primera vez. Y hemos estimado que, bueno, pues hasta el 2024 lo hemos solicitado este año porque es cuando tenemos méritos más importantes, pero de los 6 años que hemos considerado no hemos hecho de forma consecutiva, sino por ejemplo en el 2012 tuvimos alguna que otra aportación bastante interesante y nos interesaba coger ese año. Como vemos, este tramo de 6 años está formado por años salteados. Lo que importa y que tenemos que tener en cuenta que estos años que nos hemos saltado por aquí, desde el 2013 al 2015, del 2017 al 2019, el 2021, en ningún caso esos años los podremos volver a utilizar, independientemente de que nos concedan o nos rechacen este tramo que solicitamos. A modo de ejemplo, este caso también sería una formación buena de un tramo de investigación. Pero, lo dicho, teniendo en cuenta que nos los concedan o no nos lo concedan, los años que nos hemos saltado no se podrán utilizar. Aprovechamos ya también para decir un poquito la diferencia que ocurre para futuras convocatorias, si lo conceden o no lo conceden. Evidentemente, si conceden este tramo lo mismo que el anterior, como el último año que hemos considerado ha sido el 2024, ese va a ser el año que marque nuestro sexenio de investigación. Y por tanto, si no lo conceden, no podremos pedir otro nuevo hasta 6 años posterior al último que hemos incluido aquí, en ambos casos el 2024. Sin embargo, si no nos conceden el sexenio, lo que podremos hacer, podremos incluir, para la siguiente solicitud, hay que incluir al menos 3 años nuevos a contar a partir del último que se haya introducido. Es decir, como en estos dos casos el último que hemos puesto es el último que podíamos poner, que es el 2024, tendremos que esperar por lo menos hasta para poder incluir el 25, 26 y 27 como nuevo, tendremos que esperar hasta la convocatoria de los sexenios del 27 para poder solicitar un nuevo sexenio, porque hay que incluir al menos, cuando se ha denegado un sexenio, hay que incluir al menos 3 años nuevos y se pueden recuperar, por tanto, como mucho 3 años anteriores. Pero 3 años anteriores de los que están aquí marcados. No valdría recuperar alguno de los que no hayamos saltado. Tendrían que ser 3 años de los 6 estos que se han considerado. Por eso es fundamental, sobre todo cuando se solicita la primera vez, es el año en que nos paramos. Por ejemplo,
En esta combinación, que también es válida, está formada por 6 años, 2012, 2013, 17, 18, 19 y 20. La diferencia fundamental con la anterior, la marcamos como verde porque también es un tramo válido. Evidentemente, todo esto estamos suponiendo que cada uno de estos años verificamos que hemos estado al menos 8 meses contratados en una universidad o con contrato de investigación o similares. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre este que termina en el 2020 o estos anteriores que terminaban en el 2024? Pues que el próximo sexenio lo podremos pedir antes, porque en el caso de que este sea aceptado y no lo concedan, podemos pedirlo dentro de 6 años, pero eso dentro de 6 años no significa dentro de 6 años a partir de la fecha de solicitud, sino a partir de la fecha del último año que se ha incluido en el tramo solicitado. En nuestro caso, si se concede este sexenio de investigación terminando en el 2020, como hay que aportar después 6 años nuevos, podríamos hacerlo pues contando consecutivamente 21, 22, 23, 24, 25 y 26. En la convocatoria del año 2026 estaríamos en disposición de poder solicitar un sexenio nuevo. Sin embargo, en el anterior, como hemos dicho, si nos lo conceden, tendríamos que esperar 6 años a continuación de este. Podríamos pensar, oye, si ya tenías méritos en el 2020 para pedir un sexenio de investigación, ¿por qué has esperado hasta el 2024? Podría ser tonto no haberlo hecho anteriormente. Pero esto puede ser un caso fácilmente de que estabas con un contrato que no te permitía pedir sexenio de investigación, ahora has conseguido un contrato en el que ya puedes pedir un sexenio de investigación, pero has hecho una solicitud óptima, quedándote en un año anterior para facilitar el poder pedir un sexenio futuro antes de tiempo, digamos. Bien, por ejemplo, el siguiente es un caso claro de que está mal configurado. No se puede repetir un año dentro de los 6 años que pongamos. Podríamos pensar, oye, es que en el 2019 yo tengo 2 aportaciones. Da igual, como si tienes las 5 aportaciones en el 2019. Solo puedes incluirlo esa vez, una vez ese año. Evidentemente esto no sería válido porque realmente no son 6 años sino son 5 años. Deberíamos de incluir algunos de estos que no hemos saltado por aquí, el del 15 por ejemplo, del 13-14, el 17-18, el 20, el 21, el 22, siempre que evidentemente en alguno de esos años, el que incluyésemos, hayamos tenido un contrato de al menos 8 meses, una vinculación con la universidad. Bien, pero en las primeras solicitudes también se pueden pedir o solicitar más de un tramo. Vamos a hacer, por ejemplo, configuraciones de cómo solicitaríamos 2 tramos de investigación. Bien, por ejemplo, esta primera opción sería una configuración válida, lo marcamos como verde, porque hemos hecho 2 tramos de 6 años. Como vemos también con años salteados, hemos visto pues posiblemente que nos queramos evaluar toda nuestra trayectoria investigadora. Hemos visto que podemos formar un tramo de investigación, pues en 1999 que tuvimos alguna aportación interesante, hasta el 2011 hemos seleccionado los 6 años que verificábamos de estar 8 meses contratados y tener aportaciones relevantes para nuestro campo de investigación con posibilidades de éxito en la evaluación positiva del sexenio. Y después hemos seleccionado otro segundo tramo de 6 años que lo importante es que tiene que partir con fecha posterior del último que hayamos considerado en el anterior. Es decir, no puede haber solapamientos. Este sería un tramo válido en el que se podrían solicitar 2 tramos de investigación de 6 años. Por ejemplo, el siguiente es muy parecido al anterior, pero la única diferencia es que hemos cambiado este 2012 del segundo tramo por un 2008. Este lo marcamos en rojo porque no sería una configuración válida, porque 2008 está incluido dentro del rango de años que hemos incluido en el primer tramo de investigación. No se puede utilizar un año con fecha anterior al último año que hayamos introducido en el tramo anterior. Podríamos pensar, oye, pero es que en el 2008 no aparece aquí explícitamente. Bueno, al habértelo saltado, ese año ya dijimos que lo tenías perdido de todas las formas.
Con lo cual esto no sería válido porque el segundo tramo está formado por un año o consta de un año que es anterior al último en el que terminaba el primer tramo que hemos configurado. Bien, otro ejemplo en el que sí estaría bien configurado, parecido al anterior, hemos creado dos tramos con fechas salteadas, el segundo tramo comienza en un año posterior al que terminaba el primero, pero aquí la diferencia fundamental está en que no hemos parado no en el 2024, sino en el 2022. Bueno, ya sabemos que esto puede ser interesante por la misma razón por la que hemos hecho la distinción antes cuando solicitábamos un tramo solamente. Si nos paramos en el 2022, entendiendo que tenemos méritos suficientes para poder obtener un sesenio, creemos que podemos obtener el sesenio parándonos en el 2022, si nos lo conceden, lo que tendremos es que formar el próximo sesenio 6 años posterior al 2022, mientras que aquí sería 6 años posterior al 2024. Con lo cual, pues ahí estamos recortando un poquito el número de años en el que podemos hacer la siguiente solicitud. Es importante señalar que cuando se solicitan más de un tramo a la vez, como estos ejemplos de abajo, evidentemente el de abajo lo marcamos en verde porque es válido, cuando se solicitan más de un tramo de investigación, hay que tener en cuenta que independientemente de que nos lo acepten los dos, que nos rechacen los dos, que nos acepten uno, nos rechacen otro, lo importante para saber en la situación que estamos para el siguiente sesenio que vayamos a solicitar en un futuro es lo que ocurra exclusivamente con el último sesenio. Una vez que hemos presentado sesenios, ya hemos dicho que todos los años anteriores están perdidos, con lo cual lo que importa para saber cuándo podré solicitar un tercer sesenio, un tercer tramo, lo determina exclusivamente lo que ocurra con el segundo solicitado. Si el segundo solicitado ha sido concedido, podremos solicitar el siguiente 6 años posteriores al último año incluido en ese tramo. Si ha sido denegado, podremos solicitarlo con 3 años nuevos y recuperando como mucho 3 años del último en tramo considerado. En este caso de abajo, por ejemplo, si nos lo denegasen, independientemente de que el primero no lo hayan aceptado o no, lo que importa es si nos han denegado o no el último tramo. Si nos lo deniegan, como el último que hemos incluido ha sido el 2022, en el 2023 lo podríamos incluir, 2024 y 2025, tendríamos ya 3 años nuevos. Y en la próxima convocatoria del año que viene, el 2025, podríamos nuevamente solicitar un tramo de investigación porque habríamos incluido 3 años nuevos, el 23, 24 y 25, y recuperaríamos 3, pero exclusivamente de estos 6 que están aquí marcados. Ni de los anteriores ni de los posibles que no hemos saltado por aquí. ¿De acuerdo? Por eso es fundamental tener claro cómo funciona eso. Es más, esto es arriesgado, pedir más de un sesenio de investigación es arriesgado porque solo va a depender de si nos aceptan o no el último para saber qué ocurre con lo anterior. Es decir, si pedimos 2, 3 tramos, todos los que son los primeros tramos, si no nos lo conceden no podremos recuperar nunca nada de ello, solo podremos recuperar del último tramo. Con lo cual, atendiendo a los criterios que tenga nuestra comisión, es conveniente pedir más de un tramo cuando tengas la certeza o por lo menos la intuición, según los criterios que han puesto la comisión, de que lo van a conceder. Si no, a lo mejor merece la pena más hacerlo en 2 años, hacer primero un primer intento de un tramo y al año siguiente, según lo que hayamos obtenido como resultado, pues hacer otros intentos. Bien. Aunque lo hemos ido explicando con los ejemplos, vamos a hacer aquí ahora a modo de resumen cómo puede ser la posible solicitud futura una vez que hemos hecho una solicitud este año. Bueno, pues el año en que puede presentar una nueva solicitud depende de cuál sea el resultado de la última solicitud que se presentara y del último año que esté incluido en el último tramo de esa solicitud, lo que hemos comentado. Lo importante es cuál es el último año considerado en la última tramo solicitado. Si el resultado del tramo solicitado es positivo, la futura nueva solicitud se podrá realizar 6 años después
del último año incluido en el último tramo de esa solicitud. Así, por ejemplo, y volviendo a la transparencia anterior, cuando nos hayan aceptado estos sesenios de investigación, como estos terminaban en el 2024, tendremos que esperar 6 años para poder solicitar el siguiente. Sin embargo, si el que nos han aceptado termina en el 2020 o en el 2022, el siguiente tramo es 6 años, pero a partir del 2020 o a partir del 2022 en este caso. ¿De acuerdo? Bien, si el resultado del último tramo solicitado, incluyendo si hemos solicitado más de una vez, solo se considera para esto el último tramo, si ha sido negativo, la futura nueva solicitud deberá incluir forzosamente al menos 3 años nuevos. Y como mucho, por tanto, se podrán recuperar 3 años, pero exclusivamente del último sesenio denegado. No valen ni anteriores ni ningún posible año que no hayamos saltado. Volviendo a la transparencia anterior, si estos años que terminan en el 24 nos los deniegan, tendremos que esperar, por lo menos para poder incluir 3 nuevos, tendríamos que incluir al menos el 25, 26 y 27. Tendríamos que llegar hasta la convocatoria del 2027 para tener 3 años nuevos y después poder recuperar 3 de los antiguos del último tramo solicitado. Sin embargo, si no nos lo conceden habiéndonos parado en el 2020 o en el 2022, podremos hacerlo antes. Concretamente, si no nos lo conceden y nos terminamos en el 2020, tendríamos que aportar al menos 3 años nuevos, que podrían ser el 21, 22, 23 y 24. Incluso nos podríamos parar en el 23. Podríamos aportar el 21, 22, 23 y recuperar 3 de aquí. En este caso, el que termina en el 2022, como tendríamos que aportar 3 años nuevos, tendríamos que aportar como mínimo el 23, 24, 25, es decir, el año que viene, la convocatoria del 2025, podríamos volver a solicitarlo, incluyendo esos 3 años nuevos y recuperando 3 exclusivamente de este último tramo. Por eso, en ese sentido, decimos que es fundamental saber cuándo nos debemos de parar, sobre todo si tenemos esa alternativa, el último año considerado en el último tramo de investigación. Bueno, aquí explica un poquito lo que hemos dicho. Si el último año incluido en el tramo denegado es del 2024, se tendrá que esperar al menos 3 años para solicitar el siguiente. Sin embargo, como en el ejemplo que terminaba en el 2022, si ha sido denegado pero hemos terminado en el 2022, podríamos pedir el año que viene ya otro sesenio, porque podríamos incluir como nuevos el 23, 24 y 25. Bien, como consideraciones extras y adicionales, hay que tener en cuenta que los años con dedicación a tiempo parcial se computan igual que los de dedicación a tiempo completo. Es decir, no ocurre lo mismo que con los quinquenios docentes. Para los sesenios de investigación, lo único que se exige es tener 8 meses del año natural de contrato o de vinculación con una universidad o centro de investigación. Pero ese contrato puede ser a tiempo parcial, no tiene por qué ser tiempo completo. Bien, los 8 meses de vinculación tienen que ser, son imprescindibles para que ese año puede ser considerado dentro de un tramo de investigación. Y puede estar formado a base de sumas, es decir, si nosotros hemos estado contratados de enero a junio durante 6 meses con un tipo de contrato y después de octubre a diciembre con otro tipo de contrato, suman más de 8 meses, pues valdría. Si hemos tenido 3 contratos que sumen 7 meses y 3 semanas, no valdría. Evidentemente, lo de los 8 meses es una condición necesaria para que ese año se pueda incluir dentro del tramo que vamos a solicitar. A modo de ejemplo, ¿qué se pueden considerar, aparte de evidentemente tener un contrato de profesor de cualquiera de sus categorías con una universidad? ¿Qué se puede considerar como vinculación válida? Pues, por ejemplo, las becas FPI y FPU son ejemplos válidos de vinculaciones y valdría. Y un año que hayamos estado como becario FPI o FPU valdría para poder considerarlo dentro de un tramo de investigación. Por ejemplo, también ser participante en un proyecto de investigación también sería válido como vinculación con una universidad y, por tanto, ese año que hemos estado dentro de un proyecto de investigación como participantes lo podríamos considerar. Hay que tener en cuenta que el certificado que tenemos que aportar
para justificar que ese año lo podemos incluir porque tenemos más de 8 meses contratados, no puede ir firmado o no vale con un certificado del IP del proyecto. Tiene que ser un certificado del responsable de investigación de la universidad. En la mayoría de los casos, el correspondiente vicerrector de investigación es el que debe certificar que una persona ha estado durante cierto tiempo contratado o vinculado a un proyecto de investigación como participante. Por último, por ejemplo, cosas que no valen como vinculación es estar realizando pues cursos de doctorado o cursos de máster o demás. Si tú lo que has estado haciendo durante un año es estar matriculado en un curso de doctorado, en un máster o lo que sea, sin tener contrato con una universidad ni con una contratación de tipo de investigación, pues ese año no lo puedes considerar como un año válido para poder aportarlo. Bien, pues por último, para terminar, vamos a hacer un barrido rápido sobre la web que desde CSIC hemos creado para ayuda de los sesenios, que aunque ya la mostramos en el vídeo anterior, ahora de forma más abreviada la presentamos rápidamente. Bien, tenemos una página principal de inicio en la que iremos incluyendo las novedades. Precisamente, bueno, pues aquí irán apareciendo los tutoriales que ya hayamos grabado. Actualmente está el primer tutorial y en breve, una vez que ya el tutorial este que estamos grabando a fecha 7 de enero, pues lo tengamos montado, pues aparecerá por aquí. Observemos que arriba hay una barra de navegación en la que podemos ver la normativa necesaria aplicable a esta convocatoria actual. Fundamental, los cambios que hubo en el sistema de evaluación de los sesenios de investigación desde el año de 2023, que ahora están vigentes, especialmente interesantes sobre todo para aquellos que solicitan sesenios regularmente cada 6 años, pues que tengan en cuenta que han cambiado bastante la forma de evaluar y hay que tener bastantes cosas nuevas en consideración con respecto a la última vez que solicitaron un sesenio. Aquí hablamos un poquito de esta adaptación que se hizo en el 2023, cómo queda o cómo se recoge con unas modificaciones adicionales en esta convocatoria del 2024. Un apartado sobre los tutoriales en el que ya está puesto, bueno, la descripción de lo que tenemos, el primero y este segundo que estará disponible próximamente, y al menos, como dijimos también en el tutorial primero, haremos un tercero como mínimo, un tercer tutorial que será para explicar cómo se hace mediante la aplicación informática telemática, cómo se hace la solicitud de sesenio, y esto evidentemente estará disponible con fecha posterior a que esté abierto el plazo de solicitud, que empezará el 13 de enero. Pues con un compromiso de con 2 o 3 días como mucho después del día 13 de enero, que es cuando empieza, tendréis el tercer tutorial. Y aquí también aparecería pues cualquier otro tutorial que estimemos oportuno o que sea sugerido que sea necesario para esta convocatoria. Y luego fundamental también el apartado sobre preguntas frecuentes, que están basados por generalmente y actualmente preguntas que nos han hecho compañeros en convocatorias anteriores, que las hemos adaptado a esta convocatoria. Está dividido en 2 apartados, aspectos generales y un bloque de apartados sobre preguntas más específicas, situaciones específicas, situaciones particulares en el que estoy en tal situación, qué es lo que tengo que hacer o cómo lo puedo hacer. Y evidentemente este es un apartado de preguntas frecuentes que es totalmente dinámico y que se irá actualizando pues incorporando nuevas preguntas, sobre todo en el apartado de cuestiones más específicas, pues de cuestiones que nos hagáis llegar, en dudas que tengáis, que veamos que sean convenientes, que pueden ser útiles para algunos compañeros, la iremos incluyendo por aquí. Bueno, pues para terminar, simplemente deciros que desde CSIC estamos a vuestra disposición. Todos nuestros delegados de vuestras universidades podrán atenderos a cuantas preguntas necesitéis, tanto de sesenio de investigación como cualquier otra cuestión de la vida universitaria. Un saludo.